Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a tratar el tema del sinceramiento fiscal en la República Argentina del año 2016. Antes de meternos de lleno en la parte técnica, vamos a charlar unos segundos de cuál es la finalidad específica de este video en particular. Este video está destinado a todas aquellas personas que no están interiorizadas en el tema. Con lo cual no tenemos como finalidad profundizar demasiado en detalles, sino dar un pantallazo general a modo de introducción en lo que es el blanqueo fiscal y la moratoria impositiva y previsional. Es decir que, valga la redundancia, está enfocado a personas que no se han interiorizado en el tema. ¿Y para qué? Justamente para que estas personas puedan evacuar al final de este video las dudas que ya mismo deben tener y que a su vez puedan identificar las áreas de riesgo que tienen, porque como en todas las cosas, siempre que sale algo, uno tiende a pensar, esto no es para mí. Y cuando uno se pone a ver, capaz que dice, uy, sí, hay algunas cosas que sí son para mí. Con lo cual, la idea de esto también es ver si algo de todo esto es para uno. Y si es para uno, bueno, ver de qué se trata en líneas generales el tema y hacer la consulta con un profesional en la materia. También dejar en claro dos cosas. Primero, que de ninguna manera este material les va a dar las herramientas a ustedes, ni es aconsejable de ninguna manera que si no son profesionales en la materia se corten solos y hagan presentaciones o se metan a hurgar en la página del fisco con clave fiscal dentro del área de sinceramiento fiscal, porque eso puede traer riesgos muy grandes. Por si no lo saben, el apartado de sinceramiento fiscal que se entra con clave fiscal, una vez que uno entre y va pasando de pantallas, no hay forma de deshacer y de volver atrás. Con lo cual, a medida que uno va cargando datos, ya quedan cargados y no hay forma de borrarlos. Así que meter mano ahí puede ser altamente riesgoso. Y la otra cosa que quería dejar en claro es que este material, este video, de ninguna manera representa asesoramiento de ninguna índole, sino que es simplemente una introducción general a la normativa que tenemos al día de hoy, a la fecha del presente video, que es la que aparece ahí abajo. Bueno, la normativa aplicable al día de hoy, 9 de septiembre de 2016, que es cuando yo armé este material, es la que está acá en pantalla. Como metodología hay pantallas en las cuales yo no me voy a poner a leer una por una los listaditos que aparecen ahí, sino que ustedes tienen un botoncito muy útil que es pausa, y si les interesa la hoja en especial, pueden apretar pausa y tomar nota de lo que quieran y seguir luego con el video. Es simplemente para no entorpecer la dinámica del video. Lo que sí quiero resaltar sobre esto es que esta es la normativa que se encuentra al día de hoy. Y que, como todos sabemos, en este tipo de situaciones lo que suele ocurrir es que luego siguen saliendo resoluciones y decretos, y que es muy posible que esto siga ocurriendo, y que este video pueda no ser definitivo. Que pueda sufrir modificaciones en función de normativa nueva que siga saliendo. Con lo cual hay que tener en cuenta eso, de que si siguen saliendo nuevas modificaciones, decretos o resoluciones, hay parte de este video que puede llegar a quedar obsoleta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que este video trata solamente sobre el sinceramiento fiscal a nivel nacional. No estamos considerando acá blanqueos o sinceramientos fiscales provinciales, ni proyectos provinciales, que también son importantes tener en cuenta, pero que no son el motivo del presente video. Bueno, ahora ya sí nos vamos metiendo de lleno en la parte técnica. La ley de sinceramiento fiscal es la 27260. ¿Qué incluye esta ley?
Esta ley incluye dos libros, se denominan así en la ley, libros, libro 1 y libro 2. El libro 1 es el denominado Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. De hecho, la ley se llama así, por motivos políticos le deben haber puesto este nombre a la ley. Y el libro 2 tiene dos partes. El blanqueo fiscal, como se conoce en la jerga, no es el nombre técnico que le da la ley, y la moratoria impositiva y el régimen de facilidades de pago. Impositiva barra previsional. O sea que estos son los dos temas más importantes de la ley. Jubilados y el libro 2 que abarca blanqueo y moratoria. Nosotros no nos dedicamos al tema de jubilados, no vamos a ver el tema de jubilados, no es el tema del presente video, con lo cual ese tema, chau, se va. Nos vamos a abocar a estos dos temas que quedan acá, blanqueo y moratoria. Bueno, el blanqueo fiscal es justamente declarar activos que no tengo declarados. Es decir, que tengo ocultos ante el fisco. Yo puedo tener los activos perfectamente blanqueados ante el registro de la propiedad inmueble, ante el registro de la propiedad automotor o ante los registros que fueran aplicables en el país o en el exterior, pero si no los tengo declarados ante el fisco los tengo ocultos. ¿Y a qué me refiero declarados? Me refiero a que no los tengo exteriorizados en una declaración jurada, ya sea de bienes personales, de ganancia mínima presunta o de impuesto a las ganancias. Si yo no los tengo declarados en alguna de esas declaraciones juradas, los bienes no están blanqueados ante el fisco. Es decir, son motivo de blanqueo fiscal. Y el otro tema es la moratoria impositiva y el régimen de facilidades de pago. Y este tema es para deudas con el fisco. Es decir, no para activos no declarados, es para deudas con el fisco. ¿Deudas de qué? No pagué tal o cual declaración jurada de IVA o de impuesto a las ganancias, no pagué autónomos, no pagué monotributo, me tomé créditos fiscales en el IVA que no correspondían, o me olvidé de tomar ciertos débitos fiscales, me deduje gastos en ganancias que no correspondían, valué mal algunas cosas en bienes personales o en mínima presunta, y todo eso hace que haya pagado menos impuestos. Para todas esas cosas más y otros impuestos más que se nos puedan ocurrir y otras situaciones más, pero básicamente para eso, a modo de ejemplo, es donde aplicaría la moratoria impositiva y previsional. Previsional porque también es para pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, no a obras sociales. Y además porque incluye autónomos, ¿no? Bueno, no se puede incluir, esto es muy importante, es una duda muy común, no se puede incluir por moratoria los bienes no declarados. Es decir, lo que va por acá, lo que va por blanqueo, no se puede meter por moratoria. Solo tiene abierta la puerta del blanqueo, tiene cerrada la puerta de la moratoria. Los bienes no exteriorizados, no declarados, que necesariamente tengan que ser blanqueados ante el fisco, no tienen abierta la puerta de la moratoria. Hay solo una excepción que salió hace poquito en una resolución, que es en aquellos casos en que, por ejemplo, un sujeto venía declarando un bien y después en el 2015 no lo declaró porque no presentó la declaración del 2015, y lo que puede hacer ese sujeto es presentar la declaración jurada original del 2015 e incluir esa deuda en la moratoria. Esa es la única excepción que se contempló ahora en una resolución. Bueno, ahora nos metemos de lleno en el tema del blanqueo. Ya las fotitos dan una idea más o menos de cuáles son las cosas que más comúnmente son pasibles de ser blanqueadas. ¿En qué consiste el blanqueo? Bueno, justamente algo de lo que ya charlamos antes. Informar, declararle al fisco aquellos bienes que yo tenía ocultos, no declarados, tanto en el país como en el exterior.
Y esto no es gratis. Esto cuesta un impuesto especial sobre el valor blanqueado. Es decir, yo, a cambio del blanqueo, de blanquear estos bienes, tengo que abonarle al fisco un impuesto especial sobre el total de los bienes que blanqueo. Ese impuesto es del 5% sobre los inmuebles. Para los inmuebles siempre aplica el 5%, y sobre el resto de los bienes es del 10% hasta el 31 de diciembre de 2016, o del 15% si me incluyo en el blanqueo con posterioridad a esa fecha y lo hago entre el 1 de enero de 2017 o hasta el 31 de marzo de 2017. Hay una escala que vamos a ver después, ¿no? Porque hay bienes que si están por debajo de 800.000 no pagan el 10%, pagan el 5%, pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno, ahora dos preguntas que todo el mundo se hace. La primera, ¿blanquear o no blanquear? Bueno, la pregunta se la van a responder ustedes solos ahora que yo les explique estos 3 bullets más importantes. Habrá otros, pero los más importantes son estos. Próximamente habrá un intercambio de información internacional con la mayoría de los países. Fiscal me refiero, ¿no? Fiscal y financiero. Con la mayoría de los países. En cuanto a bienes en el exterior, en cuanto a bienes que tienen los argentinos en el exterior o residentes en el país en el exterior, sean personas humanas o sociedades. Personas humanas es lo que antes se denominaba personas físicas. Este mecanismo va a entrar en vigencia próximamente y seguramente en no demasiado tiempo va a estar bastante aceitado. El punto número 2 es que ya, como ustedes saben, el fisco ya tiene bastante aceitada la detección de bienes en el país. El fisco sabe perfectamente todos los inmuebles que ustedes tienen, los autos que tienen y las cuentas bancarias que tienen y los demás bienes que ustedes tienen en el país. Y este sistema cada vez lo tiene más aceitado. De hecho, si ustedes ingresan hoy a la página de la FIP con su clave fiscal en un servicio que se denomina Nuestra Parte, pueden saber los bienes que el fisco sabe que ustedes tienen y no declararon en sus declaraciones juradas. Y seguramente se irán incorporando otros bienes en las próximas semanas y otra información adicional. Con lo cual esto es un tema que va a seguir funcionando cada vez con más celeridad. La suma de los dos puntos anteriores aumentan el riesgo de una determinación por una presunción que se denomina incrementos patrimoniales no justificados. Es decir, este riesgo estuvo siempre, pero como uno tiende a pensar, y bueno, si durante todos estos años a mí no me encontraron estos bienes, ¿qué haría pensar que ahora en el futuro me los encuentren? Bueno, los dos puntos que acabo de detallar hace pensar que es muy posible que lo que antes no pasó, ahora pase. Y si pasa, el fisco va a pretender no solamente reclamarme lo que le debo por los años no prescriptos de bienes personales o mínima presunta, sino que me va a aplicar esta presunción que se denomina incrementos patrimoniales no justificados. Y esta presunción es muy importante porque acá el fisco lo que presume, y esto sale de la ley de procedimiento fiscal, si bien se admite prueba en contrario, pero la prueba en contrario realmente requiere de pruebas muy contundentes, requiere de pruebas fehacientes muy contundentes para dar vuelta. ¿Y en qué consiste a grosso modo esta presunción? Bueno, la presunción justamente entiende que si yo tengo un bien que existe en mi vida real, pero que fiscalmente no lo tengo declarado, lo que se entiende es que ese bien lo adquirí con ingresos en negro, salvo que yo pueda demostrar fehacientemente y con documentación contundente que ese bien no fue adquirido con ingresos en negro, sino que fue donado, adquirido con un préstamo, heredado, etcétera. Pero si yo no puedo demostrar todo eso,
lamentablemente me voy a comer la presunción de incrementos patrimoniales no justificados y el fisco va a considerar que yo adquirí esos bienes que tengo no declarados, pero que existen en mi vida real, los adquirí con ingresos en negro. Y si el fisco entiende que si yo adquirí esos bienes con ingresos en negro, no solamente me va a reclamar bienes personales por los años no prescriptos o mínima presunta, lo que fuera, sino que además me va a reclamar impuesto a las ganancias, porque si yo lo adquirí con ingresos en negro, no pagué impuesto a las ganancias al 35%, me va a reclamar el impuesto al valor agregado, el 21%, y ya vamos sumando, ¿no? Me va a reclamar los intereses resarcitorios por varios años, vaya a saber mínimamente por los años no prescriptos o si es posterior, pero y las multas. Para hacer un ejemplo sencillo, así a grosso modo, con intereses promedio, supongamos que el fisco me encontrase bienes no declarados por el equivalente, cualquier bien, un inmueble, un auto, una cuenta bancaria en el país o en el exterior, que yo no tenga declarada y que equivalen aproximadamente a 1 millón de pesos, para hacer números redondos. Y el fisco me mete la presunción de incrementos patrimoniales no justificados y yo no puedo demostrar lo contrario. Y sobre este bien que vale 1 millón de pesos, el fisco, entre impuesto a las ganancias, bienes personales, IVA, intereses y multas, me va a reclamar, así a grosso modo y en promedio, aproximadamente 3 millones de pesos. Es decir, por un bien que cuesta 1 millón de pesos, el fisco me va a reclamar 3 millones de pesos. No me alcanza el bien para pagarle, no me alcanza el valor del activo para pagarle al fisco la deuda. Imagínense la gravedad de este punto. De eso se tratan los incrementos patrimoniales no justificados. Bueno, creo que más o menos con esto se responden ustedes mismos la pregunta de blanquear o no blanquear. Ahora, blanqueo parcial. Otra de las preguntas que anda dando vuelta por ahí. Y esto lisa y llanamente es como dice acá el slide, es un combo explosivo. Y es un combo explosivo porque la detección con posterioridad de bienes no blanqueados, es decir, yo tengo dos bienes por blanquear. Elijo blanquear uno y elijo seguir sin blanquear el otro, no blanquear el otro. Si el día de mañana, el fisco tiene años de prescripción, es decir, son muchos años. Hay mucho tiempo para que el fisco encuentre las cosas. Y más, habida cuenta de lo que ya dijimos anteriormente, habrá intercambios de información, todo esto informatizadamente se va aceitando cada vez más. Si el fisco me detecta el otro bien que no blanqueé, hay mínimos tolerables, es decir, si ese bien supera el 1% de los bienes blanqueados o 305.000 pesos, lo que fuera mayor, me va a hacer caer los beneficios del bien que blanqueé y además me va a determinar deuda por el bien que me encontró. Y si está por debajo de esos mínimos me calculará bienes personales, los intereses y nada más, pero no me hará caer los beneficios del bien que blanqueé. ¿Y por qué es un combo explosivo? Y porque la verdad que si el fisco me encuentra el bien número 2, el que no blanqueé, por el bien número 1 ya me mandé al frente yo solito. El fisco encontrando un bien ya me enganchó 2. Creo que acá se responde también sola la pregunta, ¿no es cierto? El blanqueo parcial es altamente no recomendable. Bueno, sigamos. ¿Qué gano blanqueando? ¿Cuáles son los beneficios de blanquear? Bueno, los más importantes vamos a citar. Hay otros más, pero vamos a citar someramente los más importantes. Por los bienes no blanqueados, por los bienes blanqueados no estarán sujetos a la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Es decir, me olvido de ese tema. Yo blanqueando y pagando el impuesto especial, quedo liberado de eso. Quedo liberado de toda acción civil,
delitos por ley penal, sea tributaria, cambiaria, aduaneras, infracciones administrativas por obligaciones vinculadas a esos bienes que se blanquean, etcétera. Y quedo liberado por todo lo que no pagué de bienes personales y de mínima presunta por los años anteriores, no hacia adelante. Quedo liberado de lo que me pueda llegar a pegar sobre esos bienes de impuestos a las ganancias, IVA, transferencia de inmuebles, salidas no documentadas, impuesto al cheque, etcétera. Quedo liberado de todo hacia atrás por eso que estoy blanqueando. Obviamente, los bienes que estoy blanqueando ya se incorporarán a mi patrimonio y voy a tener que pagar bienes personales o mínima presunta hacia futuro por esos bienes, pero hacia atrás quedo liberado de todo esto. Y además hay un tapón que se denomina tapón fiscal en la jerga hacia atrás por los bienes que yo haya tenido en mi patrimonio pero que ya no tenga más, es decir, que los haya tenido, no los haya declarado y que ya los haya consumido. Es decir, el fisco ya no va a ir para atrás a declararme de deuda sobre eso. Por ejemplo, yo tuve un año, un auto, ya no lo tengo más ahora, y no lo declaré. El fisco no me va a ir a determinar deuda por ese auto que no lo declaré, ni me va a determinar incrementos patrimoniales no justificados, no se va a meter con eso. Va a ser un tapón de lo que pasó hacia atrás y no se va a meter con eso. Sigamos. Cuidado con el blanqueo parcial, porque si yo hago blanqueo parcial, pierdo todos estos beneficios por los bienes que blanqueo. Todo esto que gané por los bienes blanqueados, por no haber blanqueado algo, lo pierdo. ¿Quiénes pueden blanquear? Bueno, acá pueden blanquear las personas humanas, como se denominan ahora, que eran las personas físicas como se llamaban antes, residentes en el país. Se pueden blanquear los bienes existentes al 22 de julio de 2016, que es la fecha en que entra en vigencia la ley. Y después las sociedades domiciliadas en el país por bienes existentes al último balance cerrado al 31/12 de 2015. Es decir, si la sociedad cierra el 31 de diciembre por los bienes del balance que surjan al 31 de diciembre. Si la sociedad tiene un cierre 30 de junio por los bienes que tenía en el balance al 30 de junio de 2015. También a esas respectivas fechas se evalúan los bienes. Las personas físicas al 22 de julio de 2016 y las personas jurídicas a la fecha del balance del 2015. Los bienes a nombre de terceros, es decir, yo puedo tener bienes, o mucha gente puede tener bienes, como es muy común, a nombre de parientes. Nombre de los hijos, de la tía, de la mamá, del hermano, de quien fuera. De testaferros, terceros, que no tienen nada que ver con la familia. O a nombre de sociedades. Ustedes sabrán que solía ser muy común poner inmuebles a nombre de una sociedad o campos a nombre de una sociedad y lo único que tenía en la sociedad era ese inmueble nada más. Bueno, esto también se puede blanquear. Yo puedo decir que estos bienes que están a nombre de esta sociedad o a nombre de esta persona o de este testaferro en realidad son míos y los puedo incorporar a mi patrimonio fiscal y desincorporarlos del patrimonio fiscal de estos terceros. Y entro al blanqueo por estos bienes. Y hay algo que tengo que tener en cuenta que es muy importante, que yo tengo que hacer el cambio de titularidad de estos bienes. Si es un inmueble, tengo que hacer el cambio en el registro de la propiedad de inmueble. Y si es un automotor, el cambio de titularidad en el registro de la propiedad de automotor. Si es una cuenta bancaria, el cambio de titularidad de la cuenta bancaria, sean en el país o en el exterior, donde fuera.
Y este cambio tiene que estar realizado antes que venza la declaración jurada del próximo año, es decir, antes que venza la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2017, que va a vencer aproximadamente en abril de 2018. Si yo no hago el cambio de titularidad antes de ese momento, se me caen los beneficios del blanqueo. Ojo con este punto, que parece formal, pero me hace caer los beneficios del blanqueo. Bueno, la fecha límite para adherirse al blanqueo es el 31 de marzo de 2017. Después de esa fecha, el que no blanqueó, no blanqueó. ¿Quiénes no pueden blanquear? ¿Quiénes no pueden entrar al blanqueo? Bueno, acá hay 3 páginas en las que al que le interesa puede apretar pausa y leerlas, donde se detallan un listado de sujetos que no pueden ingresar al blanqueo. Muchos que son políticos, funcionarios, empleados públicos de cierto rango, empresas en quiebra, querellados, cuestiones penales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a los que les interesa ver si están en alguno de esos ítems, apretan pausa y lo chequean detenidamente. Nosotros seguimos adelante. Bueno, ¿qué bienes se pueden blanquear? Bueno, los bienes que se pueden blanquear, vamos a detallar los más importantes. Comenzamos por efectivo en el país. Con efectivo en el país nos referimos a tanto dinero en moneda local como moneda extranjera, cualquier moneda extranjera. Es el típico dinero que tenemos en una caja de seguridad, abajo el colchón, en la maceta de la abuela, donde fuera. Ese dinero puede entrar al blanqueo, obviamente. Hay una condición, es que lo tengo que depositar en una cuenta bancaria especial que se abre a estos fines del blanqueo antes del 31 de octubre de 2016. Es decir, falta muy poco. Y la segunda condición es que tiene que permanecer depositado por 6 meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que fuera mayor, salvo que lo afecte a la compra de un bien registrable. El efectivo en el exterior no se puede blanquear. Si yo tengo dólares en una caja de seguridad o euros en una caja de seguridad en el exterior o en un colchón en el exterior, no lo puedo blanquear. Esto evidentemente pasará por unas cuestiones de control de lavado de dinero que seguramente se hacen difícil de hacer el seguimiento de dónde ingresaría toda una masa de dinero que no se sabe bien de qué es. Por eso esto queda fuera. Solo el efectivo en el país. Después se pueden blanquear inmuebles en el país y en el exterior. Obviamente. La particularidad con esto es que se evalúan a valor de mercado. Y el valor de mercado, la verdad que es un poquito alto como para evaluar un bien, como ustedes se dan cuenta, y pagar el 5% sobre esto va a representar un numerito bastante importante. Bueno, el valor de mercado o el valor de plaza no lo determinamos nosotros mismos, sino que se lo tenemos que pedir a un tasador. No a cualquier tasador, sino a uno de los que está en la lista de tasadores de la AFIP. O sea que va a ser un valor que no vamos a poder poner lo que queremos. Eso para los inmuebles en el país. Para los inmuebles en el exterior vamos a necesitar 2 tasaciones. Ya ahí no va a haber un listado de la AFIP porque la AFIP no puede tener tasadores oficiales en el exterior. Esas son las 2 particularidades: valor de plaza y tasación con ciertas rigurosidades. Bueno, también se pueden blanquear automóviles, obviamente. La particularidad con los automóviles es que para bienes personales se toman a la tabla de la AFIP, y para mínima presunta, depende del caso, se toman según la evaluación de mínima presunta.
El tema de la tabla de la FIP es independientemente de que el auto ya esté amortizado, porque si yo lo estoy blanqueando ahora va al valor de tabla, y va al valor de tabla el 31 de diciembre de 2015 y se acabó el tema, independientemente de que el auto ya esté amortizado, porque si no, no tiene sentido. Bueno, y también obviamente se pueden blanquear cuentas bancarias en el país y en el exterior. Este tema es importante también porque existen bastantes cuentas bancarias que en el exterior que no están blanqueadas. No vamos a hablar acá de las particularidades de la documentación que hay que conseguir, porque es una documentación bastante minuciosa que tiene que contener tal y cual cosa, y no viene al caso para este video. Y después hay una serie de otros bienes, tanto en el país como en el exterior, bienes muebles, acciones, participaciones en sociedades, tanto en el país como en el exterior, bonos, créditos, etcétera, 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 etcétera. Y la evaluación va a ser a la fecha de preexistencia dependiendo del caso, es decir, para personas humanas al 22 de julio de 2016 y para personas jurídicas, para sociedades, va a ser al último cierre del año 2015. Bueno, esto es justamente lo que dice acá. Para el caso de personas humanas, los bienes deben ser para el caso de personas humanas, los bienes deben ser existentes al 22 de julio de 2016. Es decir, bienes posteriores no entran al blanqueo y deben estar existentes a esa fecha. Y para el caso de sociedades deben ser existentes al último cierre del 2015. Posteriores no entran. Es decir, las personas físicas tienen un beneficio adicional con respecto a las sociedades porque se las trajo hasta el 22 de julio de 2016 y las personas jurídicas, bueno, llegan hasta el último cierre del 2015. El que cierra en diciembre será hasta el 31 de diciembre de 2015, el que cierra en marzo será hasta el 31 de marzo del 2015. La evaluación se hace a la respectiva fecha. Personas físicas 22 de julio, personas jurídicas a la fecha de cierre. Y si los bienes están en moneda extranjera, se convierten en pesos a la fecha que corresponde. Personas físicas al 22 de julio y personas jurídicas al cierre del 2015. Recordar el vencimiento para adherir al blanqueo es el 31 de marzo de 2017. Y recordar que el 31 de diciembre de 2016 cambia la alícuota del 10 al 15. Un tema importante, que algo ya habíamos adelantado. De acá en más, una vez que yo blanqueo los bienes, a partir del ejercicio fiscal 2016 inclusive en adelante, estos bienes ya van a integrar el patrimonio o el activo de ganancias y de bienes personales o mínima presunta, depende del caso, y se incorporan a estos valores, a los valores que se determinan en el blanqueo. Es decir, en el caso de inmuebles se incorporan a valor de mercado. Pequeño detalle porque es un valor muy alto. Pero no nos olvidemos que dentro de esta ley también salió una modificación en el impuesto sobre los bienes personales, a través de la cual se aumenta considerablemente el mínimo y se paga sobre el excedente de ese mínimo, no sobre el total, y la alícuota queda frisada en un porcentaje específico y no es progresiva. Por ejemplo, para el año 2016 se va a pagar por sobre lo que excede de 800.000 a una tasa del 0,75%. Después ese monto se eleva un poco y la tasa se reduce al 0,5% para el 2017. Para el 2018 en adelante ese monto se eleva otro poco y la tasa se reduce al 0,25%. Es decir, queda bastante morigerado el impuesto, con lo cual incorporar un inmueble a valor de mercado, por otro lado, tendría la morigeración bastante importante del impuesto, con lo cual tampoco dolería tanto. Tengan en cuenta esto también, Bueno, ahora pasemos al
punto este que también es importante. ¿Cuánto cuesta el blanqueo? Porque todo muy lindo, blanqueo esto, blanqueo lo otro, blanqueo aquello, blanqueo lo demás allá, pero ¿cuánto cuesta el blanqueo? ¿Es gratis el blanqueo? No, el blanqueo no es gratis, tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Bueno, lo primero que tengo que establecer para saber cuánto me cuesta el blanqueo es cuánto es el monto total en pesos de los bienes que estoy blanqueando. Es decir, yo blanqueo tanto bienes en moneda extranjera como bienes en moneda nacional. Los bienes en moneda extranjera los tengo que convertir a a pesos. Y voy a establecer un monto total en pesos de bienes que blanqueo. Una vez que yo tengo ese monto total en pesos de bienes que blanqueo, me fijo. Si estoy por debajo de 305.000 pesos, el blanqueo tiene costo cero. Es decir, 0% es la tasa. Si el total de esos bienes es mayor a 305.000, pero es menor a 800.000, tengo que pagar el 5% sobre el total. Y si el valor supera 800.000, la tasa es del 10% hasta el 31 de diciembre de 2016 o del 15% luego y hasta el 31 de marzo de 2017 porque ahí vence el blanqueo. Pero, importante, no olvidarse, los inmuebles van siempre al 5%, independientemente de que yo me encuentre acá, acá, acá o acá. Los inmuebles van siempre al 5%. El 10 o el 15 aplica para el resto de los bienes, pero los tengo que tener en cuenta los inmuebles para calcular el total de la base para ver en qué escala estoy. ¿Cómo se puede abonar este impuesto? Bueno, lamentablemente al contado. No hay cuotas ni descuentos. No hay otra manera establecida hasta el día de hoy. No hay otra forma. Ya sea el 5%, el 10%, el 15%, el monto que dé, hay que ponerse al contado. Al contado me refiero bancarizadamente, ¿no? Pero todo de una, no hay previsto ni siquiera 2 o 3 cuotas ni nada. Y hay otra forma de pago que no va a ser demasiado aplicable, salvo para aquellas personas que ya tengan estos bonos en su poder y los hayan adquirido cuando cotizaban realmente a valores muy convenientes, pero hoy por hoy no es conveniente ir a comprar estos bonos porque están más caros, entregando bonos Bonar 2017 y o Global 17. Y esta opción es aplicable solo cuando los bienes superan 800.000 y aplique la tasa del 10%. Es decir, que estemos antes del 31 de diciembre. ¿Hay alguna forma de no abonar el impuesto especial? Sí, hay una forma. Es decir, mejor dicho, hay 3 formas de no abonar ese impuesto. Pero tienen su costo. Es decir, yo puedo optar por no abonar el impuesto, ya sea el 5%, el 10%, el 15% o una combinación, si opto por comprar un bono especial que se emite para el blanqueo. Hay 2 bonos en realidad, uno a 3 años y otro a 7 años. El bono a 3 años es en dólares, los 2 bonos son en dólares. El bono a 3 años, si opto por comprar este bono, lo tengo que tener frisado. No lo puedo transferir, ni negociar, ni hacer absolutamente nada por el bono con el bono durante 3 años. Y blanqueo el mismo monto comprado en bonos. Es decir, si compro bonos por $100.000, blanqueo $100.000. Pero tengo que tener frisado los bonos por 3 años. Esta opción de estos bonos vence ya dentro de muy poquito, el 30 de septiembre de 2016. La segunda opción, que es una de la que mayores intereses presenta, es la del bono que se denomina 3x1. Es un bono en dólares también, es a 7 años, paga el 1% de interés anual que se deposita semestralmente, pero lo tengo que tener frisado durante los primeros 4 años, es decir, no lo puedo transferir ni negociar. Es decir, es plata que tengo frisada durante 4 años en bonos. Y blanqueo 3x1. ¿Qué significa esto? Que yo compro un bono por 100.000 y puedo blanquear $200.000 más.
Es decir, si yo tengo que blanquear $900.000, necesito comprar bonos por $300.000 y blanqueo los 900.000. Esta opción parece mucho más atractiva que la anterior, pero tengo que tener frisado los bonos un año más. Y bueno, acá hay temas ya políticos que hay que tener en cuenta porque se me pasa del periodo de gobierno. Y bueno, hay gente que analiza riesgos. Nosotros no vamos a hacer futurología, ni cuánto van a cotizar los bonos dentro de 3 años, ni de 4 años, ni de quién va a ser el próximo gobierno dentro de 4 años o no. Pero bueno, son cosas que deben tenerse en cuenta. Esta opción del segundo bono vence el 31 de diciembre de 2016. Y hay una tercera opción que es suscribir cuotas de fondo común de inversión con un objeto establecido por la ley. Tienen un objeto específico, son fondos comunes de inversión que se están creando en estos momentos, pero la inversión debe permanecer frisada por 5 años. Por cualquiera de estas tres alternativas que yo hago, yo no pago el impuesto. Pero bueno, tienen su costo, tienen un costo financiero, evidentemente algunas, y tienen un riesgo detrás, porque hay quienes dicen, y bueno, pero yo qué sé, si el país va a entrar en default otra vez, como siempre pasa, y qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, son pros y contras que cada uno tendrá que ponderar. Debo cumplir con los plazos de inversión, obviamente. Bueno, finalizamos con blanqueo y entramos en moratoria. Vamos a ver muy someramente a qué se refiere la moratoria / plan de facilidades de pago, impositiva / seguridad social. Bien, ¿qué se puede incluir básicamente en la moratoria y plan de pagos? Digo básicamente porque hay otras cosas, pero vamos a lo más importante. Recordemos que este es un video introductorio muy someramente al tema blanqueo y moratoria. Bueno, se puede incluir deudas con el fisco por impuestos y seguridad social. Es decir, como ya dijimos antes, impuestos que no pagué o que estuvieron mal calculados, autónomos que no pagué, monotributo que adeudo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluye obligaciones en discusión administrativa, procedimiento administrativo o judicial. No incluye lo que entra por blanqueo, ya lo dijimos antes, salvo ese caso particular de la declaración jurada original del 2015 donde no incluí, porque no la presenté obviamente si es original, y se puede presentar ahora e incluir la deuda en moratoria. Y estamos hablando siempre de deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2016. Todo lo que venció después queda fuera. No entra dentro de esto. Ejemplos de impuestos no pagados o mal calculados, ya dijimos antes. Me tomé créditos fiscales que no correspondían, me deduje gastos en ganancia que no correspondían, me olvidé de meter ciertos ingresos en ganancias o ciertos débitos fiscales en IVA, esos son impuestos mal calculados. O tomé de menos la evaluación fiscal de tal inmueble en bienes personales, esos son impuestos mal calculados. Impuestos no pagados, presenté la declaración de IVA con 100 pesos a pagar y no la pagué, me quedó colgada, la tengo ahí en cuentas tributarias, todo lo que aparece de deuda en cuentas tributarias básicamente. Después también otra cosa importante que se puede incluir en este plan de pagos básicamente es la refinanciación de planes de facilidades caducos o vigentes, porque este plan de pagos y moratoria tiene algunas condonaciones que son más favorables y conviene recalcular planes de facilidades que estoy pagando hasta ahora y meterlos en el nuevo. También se puede... Bueno, como ya dijimos, los impuestos que surjan con motivo de presentar la declaración jurada original del 2015, estamos hablando de
la anual, ¿no? Incluyendo los bienes no declarados, pero que habían sido declarados en ejercicios anteriores. Esto salió en una resolución hace muy poquito. La verdad que esperamos que se incluyan más cosas más modificaciones, porque esto la verdad no es demasiado y hay muchas cosas que quedaron afuera o que parecen que no están bien apuntadas. Recordar que no se puede incluir conceptos que van por blanqueo, esto ya lo dijimos, y el vencimiento de la moratoria es el mismo vencimiento que el blanqueo, obviamente el 31 de marzo del 2017. ¿Qué beneficios tiene la moratoria? Básicamente, ¿no? Tiene otros, pero los más importantes son estos. Condonación del 100% de las multas. Condonación parcial de intereses resarcitorios. Digo parcial porque hay una tablita que va de acuerdo a la antigüedad de la deuda. No vamos a poner la tablita acá, no tiene sentido. Hay una condonación parcial de intereses. Bueno, otro beneficio es que hay un pago en cuotas. Después vamos a ver cómo son los pagos en cuotas y si está el beneficio o no. Y algo para tener en cuenta es que si yo con anterioridad al 22 de julio de 2016 ya aboné el capital y los intereses, aunque sea fuera de término, de algo que estaba mal o que presenté fuera de término o estaba mal calculado, las multas quedaron condonadas. Ya quedaron condonadas. Por más que sigan apareciendo todavía en cuentas tributarias, están condonadas. No sé cuándo el fisco hará la barrida de cuentas tributarias limpiando todo lo que quedó condonado. Pero si no, no sé, habrá que presentar alguna nota. Se verá cómo funcionará este tema más adelante. Y tener en cuenta la caducidad. Como todo plan de pago y moratoria tiene caducidad. Cuando yo no pago X cantidad de cuotas o no pago las cuotas a X cantidad de días del vencimiento, el plan caduca. Es decir, ¿qué quiere decir? Caduca, se cae el plan. Y si se cae el plan, renacen todos los beneficios que se me habían condonado. Es decir, renacen las multas y renacen los intereses condonados. Pierdo los beneficios. Y los pagos que hice se imputan por orden de prelación a los impuestos que correspondan, pero vuelven a hacer todo lo demás. ¿Qué opciones de pago existen? Bueno, puedo hacer la bolsa de cosas que incluyo en el plan de pagos, por lo que fuera, por cosas previsionales, impositivas, autónomos, lo que fuera, va a dar un total. Yo puedo optar por pagarlo al contado y voy a tener un 15% de descuento sobre ese total. Es interesante, ¿no? Porque además de la condonación de multas al 100%, la condonación parcial de intereses resarcitorios, si yo dispongo, si no es demasiado el dinero que debo y dispongo para pagar al contado, es decir, la verdad que tengo una reducción bastante importante. Ahora sí, si mi deuda es un poco considerable, no voy a poder ejercer la opción de pagar al contado y tengo la opción del plan de pagos. Existe el plan de pago general, para el cual voy a tener que hacer un pago a cuenta del 5% y el resto lo voy a abonar en 60 cuotas iguales mensuales y consecutivas con un interés del 1,5% mensual. Después hay otro plancito para que es optativo, ¿no? Es decir, todos pueden ir por el plan general o los contribuyentes que encuadren en estos tres planes que voy a mencionar ahora pueden optar por el plan especial. Es decir, las micro y pequeñas empresas pueden optar por un plan especial que es un pago a cuenta del 10% y el resto 90 cuotas en vez de 60, pero a la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación Argentina, que hoy por hoy está un poquito más del 1,5% mensual. Es decir, por un lado me dan el beneficio de las 90 cuotas en vez de 60 del plan general, pero por otro lado me hacen pagar el 10% de pago a cuenta de una hora en vez del 5% y me cobran una tasa un poquito mayor al 1,5%.
Después las medianas empresas pueden optar por un plan que es del 15% del pago a cuenta y el resto en 90 cuotas al interés pasivo del Banco Nación. Acá lo único que cambia con respecto al otro es que el pago a cuenta es del 15% en vez del 10%. Y después, para mencionarlo nada más, los sujetos que encuadren dentro de emergencia y o desastre agropecuario no tienen pago a cuenta y tienen 90 cuotas al 1% mensual. Bueno, como verán, si es considerable los montos que yo tengo que incluir en los planes, eh, el plan es caro. Y es caro por dos cosas. Porque la cantidad de cuotas no es mucha. Antes los planes solían tener 120 cuotas. Y porque la tasa es alta. Y la combinación de esas dos cosas hace que la cuota sea alta. Con lo cual tengan en cuenta esto y prevean más o menos. Uno no puede tener la bola de cristal y hacer una proyección de fondos por tantos años, por 5 años, pero sí al menos por unos meses, por un año, lo que fuera, y ver si realmente se va a poder afrontar financieramente la cuota de este plan, porque no sea cosa que uno se mete en el plan y en la moratoria y después resulta que a los 2 meses ya no puede pagar más. Es como que véanlo porque no tiene mucho sentido, si a los 2 meses van a descontinuar el plan. Bueno, hasta acá llegamos con moratoria y con blanqueo, pero me quedan dos temitas más rápidos. Tapón fiscal y beneficio para cumplidores. Tapón fiscal. Quienes no tienen bienes a exteriorizar, es decir, quienes ya exteriorizaron todos los bienes, venían exteriorizando, tienen siempre en sus declaraciones juradas todos los bienes, no tienen nada negro, nada por blanquear ni nada de eso, tienen la opción de ratificar los bienes declarados en la declaración jurada del 2015. Que hayan declarado en la declaración jurada de ganancias y bienes personales, ¿no es cierto? El beneficio es que el fisco no les va a cuestionar si en años anteriores tuvieron bienes no declarados ya consumidos. Tienen el mismo tapón que tienen, que ya vimos que tienen aquellos sujetos que ingresan al blanqueo por los bienes que blanquean. Es decir, acá se les está dando el beneficio del tapón a quienes no ingresan al blanqueo porque no tienen bienes que blanquear. Es decir, el fisco no les va a mirar hacia atrás qué pasó si tuvieron bienes y no los declararon. No les va a mirar todo eso. Y no les va a reclamar impuestos sobre todo eso. Esta opción, apretar ese botón, es una opción, prácticamente es apretar ese botón, un botoncito con clave fiscal a través de la página de la AFIP, vence el 31 de octubre de 2016. Y cuidado que si el fisco encuentra que en el 2015, es decir, la declaración jurada que yo estoy ratificando, faltaba declarar bienes, se cae este beneficio. Bueno, y el último tema, contribuyentes cumplidores. Quienes no tienen bienes a exteriorizar ni deudas en los 2 últimos años anteriores al blanqueo, es decir, en el año 2014 y 2015, pueden solicitar la exención en bienes personales por los próximos 3 años, 2016, 2017 y 2018. Y si no pagan bienes personales porque están por debajo de los mínimos de 800.000 ya del 2016, y además son empleados, pueden solicitar la exención del impuesto a las ganancias en el primer SAC del 2016. Ambas cosas se hacen por internet, apretando un botoncito. La del empleado por el SAC también la hace el empleado, no la hace la empresa, la hace el empleado. A la empresa le llegará vía sistema, como le llega el 572 web, y la empresa ya sabrá lo que tiene que hacer para devolverle el impuesto a las ganancias sobre el SAC. Estos beneficios son incompatibles con el blanqueo, es decir, si yo
blanqueo no puedo pedir estos beneficios. Y si tengo deudas por el 2014 y el 2015 tampoco, es decir, acá me tengo que fijar en cuentas tributarias si tengo deudas o no. Si tengo deudas por el 2013 sí puedo pedirlo porque me dice que no tengo que tener deudas en 2014 y 2015. Tampoco es compatible con meter en la moratoria deudas del 2014 y 2015. Sí puedo meter en moratoria deudas del 2013, 2012, 2011, pero no puedo tener deudas de 2014 y 2015 ni tampoco metida en moratoria. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por haber eh, participado de este video. Espero que les haya quedado algo de todo esto y hayan podido evacuar las dudas que hayan tenido. Y bueno, como ya les dije, la idea de esto no era profundizar en el tema, porque el tema da para muchas horas, sino simplemente tener un pantallazo general sobre el blanqueo y la moratoria para aquellas personas que no estaban para nada metidas en el tema. Bueno, nuevamente muchas gracias